Bueno, gracias. Bueno, como bien les decía, Caro, este es nuestro quinto informe, no sé si cuentan aquí 1, 2, 3, 4, 5 libros aquí, ¿no? Inicialmente el Observatorio de Seguridad Vial surge básicamente porque había como una suerte de vacío en el tema de las estadísticas, y ustedes bien saben que somos parte de la red de seguridad vial de Venezuela. Son muchas organizaciones que trabajan en este tema, pero había como una suerte de déficit en el área de estadísticas, ¿no? Y ahí fue donde nosotros tenemos una fortaleza en cuanto a que ya llevábamos muchas estadísticas de seguridad ciudadana en otros, digamos, en otros aspectos, y llevamos esa experticia al tema de las estadísticas, digamos, de siniestralidad en el tema de seguridad vial. Quería reconocer aquí la presencia de Rosario, porque Rosario, a través de la Fundación Seguros La Paz, fue la que dio, digamos, el empujón inicial. Seguro Caracas, perdón, Fundación Ay, disculpa, Fundación Seguro Caracas. Todavía están, mira, este es nuestro último, y todavía reconociendo el esfuerzo que hizo Fundación Seguros Caracas para, digamos, dar ese impulso inicial al observatorio, que ahora, por supuesto, la Fundación Zoom nos apoya para seguir en esta labor, que cada vez se hace un poco difícil porque, bueno, la contracción económica, los costos de impresión del papel, ustedes bien lo saben, han aumentado muchísimo, y ahí se llevan prácticamente un pedacito de nuestro patrimonio en esas carpetas, ¿no? Porque ha costado mucho básicamente sacar ese informe, pero esperamos que sigamos, gracias a Ana Caro por ese apoyo, y podamos seguir el año que viene en esta labor, y que podamos tener una serie histórica importante sobre los datos de seguridad vial en Venezuela. Entonces, quería más o menos mostrarles algunos datos que estamos manejamos en el informe. A ver si esto cambia, no cambia aquí, no cambia acá, porque probablemente no tiene... acá. Listo. Se mueve. Ok. Fíjense, tenemos ese informe que tienen en sus manos. Hoy está constituido por 3 partes. Primero, ese anuario de mortalidad del año 2013, que, si se fijarán, que el año pasado, en el informe del año pasado, no tuvimos el análisis. No tuvimos el análisis porque no salió el anuario de mortalidad. Ya tenemos 3 años de rezago. 3 años de rezago del anuario, y por eso es que en este informe, que cubre el 2016, hacemos referencia al anuario del 2013, que es el dato más, digamos, más fresco y oportuno que tenemos, ¿no? Y por eso hemos hecho no es un tema de que se olvidó el 14, el 15, ¿no? Simplemente no existen aún, y por supuesto en informes posteriores seguiremos con ese rezago, ¿no? de esa estadística, pero la única estadística dura que tenemos sobre el tema de la mortalidad, publicado por entes oficiales, en el tema de muertes por accidentes de tránsito específicamente. Recordemos que no incluye el tema de los lesionados, eso no está aquí, un anuario de mortalidad solo de muertos. Entonces, el tema de los lesionados es otro gran, digamos, indicador que hay que ir construyendo poco a poco, y que además es el indicador de más alto costo, digamos, a nivel societal, ¿no? Luego vamos a hablar un poco sobre los resultados de la investigación hemerográfica, que nosotros hacemos un monitoreo hemerográfico a nivel nacional sobre la siniestralidad vial, y eso nos da también indicios que son difíciles de levantar de ninguna otra manera. Y por último, Mario Rivera, que
hizo un interesante trabajo sobre el contexto de las protestas sociales y la seguridad vial. Y uno se preguntará, bueno, ¿cuál es la relación entre la protesta social o política y la seguridad vial? Bueno, ya les contaré más sobre ese tema, pero hay una, se me quedan todos los libros, hay una correlación aparentemente fuerte entre los niveles de anomia, ¿verdad?, y ciertos accidentes y el contexto, ¿verdad?, de protesta social y política que vive el país. Entonces, básicamente, eso es lo que van a conseguir en el informe este año. No está más delgado que otros, pero no está tan gordo como otros años. Pero quisimos hacer el esfuerzo, por supuesto, de llevarles estos resultados y estos análisis en este quinto informe. Bueno, vamos a ver un poco sobre el tema de la estadística. De nuevo, esta estadística habla sobre, básicamente, el año 2013, que es el último que vemos ahí reflejado por aquí, ¿no? Es el último dato que pusimos en esa serie histórica. Cabe resaltar que es como, no sé, se parece mucho, no sé si ustedes han visto la curva de los homicidios en Venezuela, pero es como sube y baja, pero siempre, ¿sabes?, siempre viendo esa línea de tendencia que está aquí, ¿no? Vemos que la línea de tendencia sigue siendo ascendente, ¿no? A pesar que algunos años y en años recientes hubo como una suerte de disminución en estos años, y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué hay una disminución? Y la verdad es que yo les podría dar algún tipo de lucubraciones por qué bajó. Puedo decir, es que se venden menos carros, hay menos carros en la calle, hay menos transporte público, no sé, puede ser esa la razón. No sabemos porque no hemos hecho el estudio de la correlación entre, digamos, la disminución del parque automotor o las restricciones de un país donde casi nadie compra carros nuevos, y si los carros viejos son más inseguros o si las calles tienen más huecos. Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos ulteriormente es que el 90% de los accidentes de tránsito es factor humano. Siempre queremos echar la culpa al hueco, a la alcantarilla, al carro, a lo que sea, pero aquí en Pekín es el factor humano siempre que nos lleva a cometer algún tipo de imprudencia que ulteriormente se traduce en un accidente o una siniestralidad en las vías. Como digo, pudo haber bajado en esos años 2010, 2011. Vemos en 2012 y 2013 entonces que hay de nuevo un repunte en esos números, y de nuevo tú puedes decir, bueno, pero es que ahora hay carros nuevos. No hay carros nuevos. Los carros están en mejores condiciones o están en peores condiciones. De nuevo, es muy difícil de saber y de correlacionar, digamos, estos hechos que uno de repente piensa, sí, es que hay menos carros, o los carros están en peores condiciones, o la gente no tiene caucho, tiene los cauchos lisos, no sé, pueden ser muchas cosas. Pero de nuevo sería producto de un estudio mucho más profundo para ver si hay una correlación de esos factores coyunturales de la economía venezolana y el hecho de que esto haya disminuido y después haya aumentado, o de repente aumentó por las protestas, no sabemos. Pero de nuevo, es un tema que siempre, mira, estamos a nivel mundial, estamos sobre el promedio, ¿verdad? Que creo que la tasa es 20, estamos en 24, ese dato lo tenemos por aquí, ¿no? Fíjense, la data de mortalidad por accidentes de vehículos de motor es 24 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y uno dice, no, 24, porque bueno, eso significa que murieron. Esa es la relación que se da entre esos 7.029 muertos y la población por cada 100.000. Es digamos, una aritmética bastante simple, pero esos 24, digamos, muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes realmente es significativo. Eso significa, por ejemplo, existen países que no, o sea, que tienen tasas de mortalidad muy inferiores a eso. Digo, tasas de homicidio, por ejemplo. ¿Cuál es la tasa de homicidio en Venezuela? No sabemos, pero puede estar cerca de 60, 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces,
todas las muertes, sean por homicidio, inclusive por siniestralidad vial, son evitables, son prevenibles. Si sumamos la tasa de los homicidios más la tasa de muertos por accidentes de tránsito, estamos hablando casi de 100, ¿verdad? 100 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Si sumas los 24 más los 70 o los 70 y pico más los 24, no sé, es muchísimo. Y todo esto está dentro del paraguas de la seguridad vial, de la seguridad ciudadana. La seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana, así como es parte de la seguridad ciudadana la integridad física, las lesiones, el tema de los homicidios. Todos son temas que caen dentro de la seguridad ciudadana, de lo que sería la tríada. Lo único que nos falta en esa tríada de la seguridad ciudadana es el tema de la gestión de riesgo. Un huracán, un terremoto, lo que sea, bueno, nos van a ver confesados aquí, porque aquí no vamos a estar muy mal preparados, porque todo eso es parte del tema de la seguridad ciudadana, y por eso Paz Activa trabaja seguridad vial, porque nosotros consideramos que es un elemento fundamental de la seguridad ciudadana. Luego, nos preocupa muchísimo que la tasa siga subiendo. No sabemos cómo está en el 15, en el 16, en el 17, cómo vamos a terminar este año, pero viendo la tendencia, no creo que, y viendo también los esfuerzos que se hacen a nivel de políticas públicas que son prácticamente inexistentes, ¿no? Nosotros desde la sociedad civil y también la empresa privada hace un esfuerzo, porque también ven que hace falta una complementariedad de las políticas públicas en seguridad vial. Y por eso es muy importante, y la invitación es muy oportuna, Ana, de que otras empresas se sumen a los esfuerzos, especialmente no solamente de estadísticas, sino a los esfuerzos educativos. Por aquí hay un colega que me dijo, no, yo vengo de la cuestión de cargas, y no sé, qué interesante. Eso es un tema que tenemos que analizar también en el futuro, por el tema de que mucha siniestralidad tiene que ver mucho con este tipo de transporte, ¿no? Fíjense, esta distribución que vemos de muertes por accidentes de tránsito, grupos de edad, según sexo, lo que vale la pena resaltar es que los hombres en este rango de edad, digamos, entre 15 y 19, 24, hasta 29 años, las víctimas son mayoritariamente hombres, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con que son los hombres los que mayoritariamente, hay una proporción mayor de hombres que manejan sobre la proporción de mujeres. La mayoría de los conductores profesionales son hombres, me refiero a los taxistas, camioneros. No digo que no haya mujeres también, que las hay, pero la proporción es como de 10, una es mujer y los demás son hombres en cuanto a profesionales del volante. Y por supuesto eso hace que el grupo sea más vulnerable. Ese grupo de edad de hombres entre 15 y 29 años sea un grupo especialmente vulnerable, y ves que la estadística al principio es raro, pero parece que hay más mujeres en este grupo de edad víctimas, ¿no? En esos años, digamos, iniciales, y luego entonces se revierte esa tendencia, ¿no? Sí, en el caso de los hombres, es la tercera causa de muerte, y en el caso de las mujeres es la número 13. Eso lo van a conseguir en un fact sheet que tienen aquí también, que se lo incluimos en su carpeta, y es interesante ver que casualmente para los hombres sea la tercera causa de muertes frente a una cantidad, en el caso de las mujeres, que tienen 12 causales de muerte por encima de esto. Entonces eso tiene mucho que ver con también, me imagino, con los niveles de testosterona, con la agresividad al manejar del mismo hombre, que la mayoría de esos hombres andan solos en sus carros también, ¿no? Y eso también influye. Entonces, y bueno, eso es lo que hace que esa tendencia a que los hombres sean más vulnerables, y que en su caso en Venezuela sea el tercer causal de muerte sobre todos los demás.
para los accidentes, esto es para todos, ¿no? La cuarta causa de muerte es para todos, en general, sin distinción de género, exactamente. La cuarta causa de muerte. Es difícil pensar esto, ¿verdad? Para el grupo de edad, por ejemplo, si me dice para el grupo de edad ese que les dije, es el homicidio la principal causa de muerte. Es triste, porque en los países tradicionalmente los accidentes de todo tipo suelen ser la principal causa de muerte en ese grupo de edad jóvenes, de hombres jóvenes, ¿no? Accidentes de todo tipo, eso incluye los accidentes de tránsito. Pero en Venezuela, lamentablemente, el homicidio en ese grupo de edad es la principal causa de muerte, ¿no? De jóvenes. Después, como te digo, sigue tercero, sería los accidentes de tránsito. Entonces eso llama mucho la atención porque, de nuevo, todas estas muertes son prevenibles, o sea, podemos evitar cada uno de estos accidentes. Igual como podemos evitar todos los homicidios, claro. Es una utopía, pero podemos llevarlo a una mínima expresión. De nuevo, fíjense, la cantidad de muertes entre el 95 y 2003, estamos hablando de más de 100.000, 110.000 personas. Hablamos de homicidios de 250.000 personas en el mismo periodo. Pero lo que quiero decir es que el tema de la mortalidad en las vías muchas veces se invisibiliza. Solo cuando vemos un accidente de gran envergadura es que la prensa lo reseña. Cuando es un colectivo, cuando son muertes múltiples, ¿no? Inclusive, uno lo ve cuando pasa en otros países, también lo reseñan aquí. No sé si lo han visto. Un accidente donde muere un autobús, mueren 20 y tantas personas. Lo reseñan en Venezuela, pero pasó en Perú, pasó en Argentina. Yo creo que aquí pasa más esos accidentes y no lo reseñan en ninguna parte de Latinoamérica, lamentablemente. Y cada vez vemos por la misma, lo que hemos visto a través del monitor hemográfico es que en la medida que los periódicos van reduciendo su capacidad de cubrir eventos, su capacidad de imprimir páginas, entonces por supuesto estas noticias cada vez se quedan más fuera de lo que sería la cobertura de estos eventos. Entonces, por ese lado, es importante decirlo que nos estamos quedando como con pocas fuentes de información de lo que realmente está pasando en el país. Entonces puede ser que un accidente donde murieron 3, 4 personas ya no es noticioso. Porque no murieron 10, o porque no murieron 15, o porque no murió un niño, o porque no murió, no sé si me explico. Entonces, no es hasta que veamos estos anuales de mortalidad que sí son exhaustivos en teoría sobre el tema de la mortalidad en las vías, es que podamos saber la verdadera causa y cuántos niños, etcétera, y por edad, etcétera. Yo quería no dejar por afuera el tema. Nosotros presentamos estos resultados ya, pero el tema está en que, de nuevo, el 90% de los accidentes de tránsito son factor humano. Y si vemos quiénes son los que cumplen o no las normas, y el tema normativo en Venezuela es interesante. Estábamos hablando con una persona que estábamos hablando sobre el tema de las normas en general, y él decía que una de las primeras instituciones en el país fue el semáforo. Dice, ¿cómo un semáforo va a ser una institución? Y me decía, sí, porque si te pones a ver, la gente, una de las primeras cosas que nos hacíamos ciudadanos, están viviendo en una ciudad hace 40, 50, 60 años, que empezamos a ver el fenómeno de los carros, empezamos a ver el fenómeno de los semáforos, y a la gente le explicaban en su casa qué era el semáforo, ¿verdad? Y cómo se cruzaba una calle. Eso no te lo decían en el colegio. Estamos hablando de los años. Recuerden que José Gregorio lo pisó un carro y lo mató un carro, no sé si me explico. Llegó un momento en que, viendo el Cojo Ilustrado, ¿verdad? Estábamos viendo el Club de Automovilísticos de 1913, y ya en 1913 había automóviles. Y por supuesto, cuando se introdujo en la ciudad el tema del semáforo, la gente lo veía como bueno, estamos en la modernidad, pues, y veían el semáforo, y entonces era una de las primeras cosas que interiorizó el ciudadano. ¿Qué significaba esa luz roja? ¿Qué significaba esa luz amarilla? ¿Qué significaba la luz verde? Y por supuesto que eso le daba unos derechos y unos deberes a los
tanto a los peatones como a los, a los que conducían los automóviles en aquella época. Y se respetaba muchísimo el tema del semáforo. Bueno, ustedes saben que hoy en día el tema del semáforo, en Venezuela se entiende el semáforo de una forma diferente como el resto del mundo. Depende de la hora, el lugar, las circunstancias, etc. Eso describiremos sobre el tema del semáforo en un momento. Pero era una de las primeras normas que el ciudadano en Caracas y en las principales ciudades donde se empezó a ver el fenómeno automotor interiorizaba. Y lo interiorizaba porque desde su casa le decían: mira, cuando salgas, pendiente, porque tú sabes, o sea, lo pisó un carro. Entonces, lo que quiero decir es que la gente sentía la necesidad de cumplir las normas, por el bien de todos, ¿no? Y es el cumplimiento de las normas, o el no cumplimiento de las normas, o simplemente la ignorancia de las normas, o lo que llaman algunos la anomia, simplemente no me importa, yo hago lo que me da la gana. Es que vemos, por ejemplo, en primer lugar, en esa investigación que hicimos hace un par de años, están los motorizados que no cumplen las normas, ¿no? Y le siguen los conductores de autobuses y los profesionales del volante, que son los que deberían estar cumpliendo más las normas. Y luego tenemos los usuarios de autobuses. Bueno, mira, todo el mundo quiere que lo dejen no en la parada, sino déjame aquí, déjame allá, ese tipo de cosas, ¿no? Por donde pueda, exactamente, el famoso por donde pueda. Y por último están los ciclistas. Los ciclistas que, bueno, que son como... Yo me impresioné mucho estando hace unos meses en Bogotá, cómo la cultura del ciclista en esa ciudad se ha implementado. Desde la primera vez que estuve en la ciudad, en el año 2004, que empezaron con el tema de las ciclovías, y entonces estaban como muy incipientemente promocionando el uso de la bicicleta. Ahora tú vas un domingo y cierran la principal, la séptima, de punta a punta en Bogotá, y son miles y miles de ciclistas usando esa ventaja del domingo que tiene para usar la bicicleta prácticamente de un extremo de la ciudad al otro. Pero eso tomó varios años, esa cultura de ciclista y de utilizar digamos, la bicicleta como un medio de transporte válido, ¿no? Aquí, bueno, el ciclismo es un deporte extremo en la ciudad de Caracas, yo lo veo así, ¿no? Si no te pisan, si no sé qué, y uno ve los esfuerzos incipientes de la alcaldía haciendo como unas ciclovías en el medio de la nada, que empiezan en un lugar y no terminan en ningún otro lugar. Y da un poco lástima que se inviertan esos recursos, pero que no se inviertan en generar una cultura del ciclismo. Yo creo que deberíamos ver a nuestro vecino, a Bogotá y a otras ciudades de Colombia que han impulsado esa cultura ciclista, y que ve un domingo que prácticamente todo se supedita al ciclista, ¿no? Cuando cierran la séptima, todo el mundo tiene que buscar otra vía alternativa porque durante el día no hay manera bueno, tenemos que buscar por dónde no pasan las bicicletas porque hoy es el día de las bicicletas, ¿no? Pero de nuevo, en la red de seguridad vial la mayoría son organizaciones que están buscando educar. Yo creo que aquí está la clave. Nosotros podemos generar todas las estadísticas, pero si las estadísticas van a ser malas, yo lo que quiero ver es que esa estadística, en vez de tenerla todo el tiempo subiendo, que esa línea de tendencia empiece a bajar. Es lo mismo que lo que aspiramos con la tasa de homicidio. No es que todos los años rompamos récord del número de muertes, tampoco del número de siniestros viales. En algún momento tenemos que quebrar la estadística y empezar a generar una tendencia hacia la baja. No podemos seguir con esta tendencia hacia la alta per secula seculorum. Pero también tenemos que ver que el Estado tiene que ver el costo, ¿verdad? El costo que significa estas muertes para el Estado, para la sociedad. Todo eso tiene su cálculo. ¿A qué me refiero? Si son personas jóvenes, como lo indica aquí este grupo de edad, que son personas jóvenes, bueno, si mueren prematuramente aquí, son todos años de vida productivas perdidos. Son jefes de familia que mueren en las calles, mayoría hombres, motorizados también. El motorizado que además queda lesionado, una carga social muy fuerte a nivel de costos médicos, a nivel de cuidados, y todo eso se calcula de hecho en años de vida productiva perdidos, porque esa persona ahora tiene que ser cuidada, entonces tiene que dedicarle más tiempo, más recursos, y sabemos que el sistema de salud está literalmente abarrotado
por lo menos las salas de traumatismo, con los motorizados, que la mayoría de ellos sufren traumatismo en las manos, en las rodillas, en los pies, por ese mismo efecto giroscópico cuando se caen, se reventan todo, pero no se mueren. Si no quedan, hay que ponerle 20 clavos, 30 clavos a la persona para que se recupere. Y son recuperaciones larguísimas, costosísimas y muy dolorosas. Entonces, en la medida que el Estado se dé cuenta que si yo invierto en prevención en vez de reacción o represión, es mucho más eficiente y la experiencia nos dice que por cada bolívar o dólar, como lo quieras llamar, que inviertes en prevención equivale a 7 bolívares en control y sanción. ¿A qué me refiero? Que es mucho más eficiente invertir en prevención que invertir después en curar al motorizado o indemnizar o sancionar, etcétera, etcétera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y que básicamente nadie está calculando los costos monetarios y después los costos emocionales de todo, de todo esto. La mayoría de las personas que trabajamos en este tema de seguridad vial muchas veces empieza por una tragedia personal, la mayoría. Y dicen, bueno, pero entonces me pasó esto, pero nadie está haciendo nada al respecto. Y lo vuelven un evangelio, lo vuelven una razón de vida. Y es válido, así debe ser, de alguna manera. Los que llevan este tipo de temas tienen que tener una buena razón por la cual están trabajando este tema, ¿no? Por eso es que, de nuevo, tenemos tantas personas trabajando en la red, porque de alguna manera fueron víctimas, ¿verdad?, de estas estadísticas o sufrieron pérdidas familiares justamente por un siniestro vial. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenemos al final? Que una cantidad de conductas que vemos a diario, ¿verdad?, que afectan. Los motorizados conducen a alta velocidad, estuve viendo hoy justamente, estaba parando gente y un muchachito con la camisa amarilla, ¿lo viste? Bueno, pues no puedes llevar un niño de 4 años, 3 años en una moto. Yo entiendo que necesitas llevarlo al colegio, pero tampoco lo puedes llevar ahí ensanguchado ahí entre la mamá y el papá sin casco, y por eso creo que los paramos allí. Mucha gente no sabe que hasta los 10 años no puedes montar a un niño en una moto, es la ley, pero entonces tenemos el tema de que ignoramos esas cosas. Luego tenemos el tema de, bueno, los autobuseros, la música, una cantidad digamos, de actitudes que, por supuesto, el autobusero dice, este es el autobús, yo hago lo que me da la gana, por supuesto. Por supuesto que se superan los límites. Ahorita en la crisis, me comentaba nuestra compañera que ahorita vamos a hacer el refrigerio, me comentaba que la línea de Montalbán de 100 unidades hay 30 unidades funcionando. Entonces, es caos, pues, ¿no? ¿Cómo las unidades no van a estar, ¿verdad?, sobre demandadas, ¿verdad? Y bueno, prácticamente pues estás en un gran riesgo a que sufran un tipo de accidente. De nuevo, los taxistas, los mismos peatones, los mismos pasajeros, tenemos responsabilidades también. Yo siempre, en un accidente vial, cuando hay varias personas en un automóvil, quizás la amenaza más grande que tengas es la persona que tienes al lado. Y me dice, bueno, ¿cómo es que la persona que tengo al lado? Sí, porque esa persona te puede matar en un accidente vial. ¿Cómo? Si no tienes cinturón de seguridad. Las fuerzas que se dan dentro de un automóvil cuando hay un impacto son de gran magnitud. Y resulta ser que muchas veces es la persona que no está amarrada la que mata a la persona que está al lado, que está amarrada porque le da un cabezazo. Porque obviamente la persona está, entonces, no sé, libremente dentro del automóvil golpeando a todo el mundo porque no está amarrado. Entonces, no solamente te tienes que amarrar tú, tienes que amarrar a todo el mundo dentro del automóvil. Porque todo el mundo puede ser potencial asesino, sin querer, ¿no? Sin querer. Inclusive los niños, cualquier objeto contundente, una cámara fotográfica, algo que tengas suelto, puede ser, ¿verdad?, dentro del automóvil, en caso de un impacto, puede ser un proyectil, ¿no?
Entonces, hay una cantidad de factores que uno no toma en cuenta, pero que bueno, que están allí, que obviamente no todo el mundo, tú dices, bueno, me pongo el cinturón o no me pongo el cinturón. Resulta que si vas cerca de tu casa, el 90% de los accidentes van a ser cerca de tu casa, porque es donde te sientes más confiado. Entonces la gente choca a una cuadra de su casa. ¿Por qué? Porque estaba confiado, ¿no? ¿Y por qué murió? Porque no tenía el cinturón puesto, porque estaba cerca de su casa. Todas estas cosas, ¿verdad? Tú dirás, bueno, no lo había pensado, pero así sucede. La estadística no nos miente. Entonces, por eso es que tenemos que, todas estas actitudes, conductas que atentan contra la seguridad vial, tenemos que revisar. Tanto el que va como conductor, como el que va como pasajero, como el que va como peatón, ¿verdad? Que cruza donde le da la gana y después dice, bueno, ¿por qué me pisaron? Y ulteriormente inclusive los mismos ciclistas que son parte del fenómeno y que comparten el espacio, digamos, de la vialidad con el resto de los automóviles. Entonces, es realmente, bueno, esto ya es parte. Es realmente, digamos, difícil y complejo el tema de la seguridad vial. Nosotros hemos hecho, este es nuestro quinto informe, hemos hecho investigaciones, hemos tratado hemos reunido con las autoridades, y esto es muy importante, que todos estos esfuerzos que hacemos de la seguridad, desde el observatorio, en el tema de seguridad vial, lo que hace la Fundación Sumo, o la Fundación Seguros Caracas, o todos los que estamos en la red de seguridad vial, hacemos este esfuerzo no por señalar el dedo y decir lo estás haciendo mal, sino que todo esto es para coadyuvar a la autoridad que lo haga mejor, que tengas buenos datos para que puedas hacer una política pública que esté basada y reflejada en los datos, ¿no? Y que además podamos ver, si no tenemos estos datos, por ejemplo, si no tenemos esta estadística, no podemos saber si estamos siendo eficientes o eficaces en disminuir esa siniestralidad. ¿Cómo sabemos que no somos exitosos? Cuando veamos esa curva empezar hacia abajo, ¿no? Tenemos tasas, como digo, muy superiores a la mundial, y estamos literalmente a la par de ciertos países de África. Y en ciertos, aquí no está por estado, pero sí está por estado en su informe, en ciertos estados peor que otros, ¿no? Y habría que preguntarse por qué. Pero de nuevo, todos los esfuerzos que hacemos desde el observatorio y que hacen todas las organizaciones en este tema es para coadyuvar a que se generen políticas públicas y planes de seguridad vial que sean eficientes, que se basen en la experiencia, que se basen en la estadística, que se basen en las mejores prácticas. Y yo creo que en Venezuela hay suficiente, digamos, capital humano, hay suficiente conocimiento para revertir este fenómeno, y que por supuesto menos familias se enluten o pasen por una difícil situación debido a un siniestro vial. Muchísimas gracias.